Bueno, continuando con nuestras masterclass, vamos a dejar ahora al ingeniero José Estelar Ramírez. Él es ingeniero mecánico de profesión, con posgrado en energía renovable en Suecia. Ha sido gerente de energía del grupo minero Volcán Glencore. Actualmente es CEO de Sami Energy Consultant y es director de Remio para Perú. Él nos dará una masterclass titulada ¿Por qué el cierre minero con energías limpias triunfará en la era post-COVID-19? Adelante, José. Hola Roberto, muchas gracias por la introducción. ¿Qué tal con todos? Mi nombre es José Estela, efectivamente les hablo desde Lima, Perú, y el tema que les voy a tratar en esta masterclass es por qué el cierre minero con energías limpias triunfará en la era COVID-19. Voy a comenzar con algunas 3 ideas clave que se van a explicar durante toda esta presentación. Primero, ¿por qué las energías renovables son activos económicos, ambientales, sociales y financieros y aportan valor al cierre de una mina? Segundo, que un pasivo minero puede y debe convertirse en un activo social y ambiental, asimismo energético, cultural o turístico. Y tercera idea clave es que el desarrollo de activos renovables incrementa el valor de la mina, de la empresa minera, del entorno, porque reducen la huella de carbono, generan mayor número de puestos de trabajo y además cotiza en un mayor valor a la empresa. Dicho esto, los 6 puntos que voy a tratar son, en primer lugar, el concepto de cierre de pasivos mineros y de cierre de minas. ¿Cuál es la diferencia? Hablaré un poco sobre la regulación sobre los planes de cierres mineros en el Perú, que no tienen mucha diferencia con otros países de la región. Explicaré brevemente cómo es el proceso actual de cierre de unas minas y los costos que están asociados. Luego entramos ya a proponer por qué energías renovables en cierre de minas, ¿no? Y luego hablaremos sobre algunos modelos de renovables en cierre de minas en el mundo que se han implementado. Y finalizaré con una explicación de los pasos que se deben de seguir para iniciar un cierre de minas con energías renovables. Empezaré con la pregunta, ¿qué es un pasivo minero? Cuando hablamos de pasivos nos referimos a instalaciones, efluentes, emisiones o restos o depósitos de residuos que han sido producidos por las operaciones mineras en el pasado, por lo tanto están abandonadas o inactivas y representan un riesgo para la salud de la población, del ecosistema y de la propiedad. En el Perú, por ejemplo, tenemos un total de casi 900 ex unidades mineras que están distribuidos a lo largo de todo el territorio, con cerca de 8.800 pasivos ambientales mineros, como ustedes pueden ver a lo largo de casi todas las regiones de la costa y de la sierra y en algunas partes en ceja de selva. En el siguiente gráfico vamos a poder ver que las regiones con mayores pasivos, por ejemplo en el caso peruano, están en el centro, en Ancash, en el norte, Cajamarca, en el centro, Huancavelica, Junín, en Lima y digamos, Pasco en el centro y en el sur, en Puno. ¿Cómo ha ido evolucionando en normas el cierre de minas en el caso peruano? Mira, antes de los años 90 no existía norma legal que obligara a las empresas mineras a hacer estudios de impacto ambiental, ni tampoco planes de cierre. Recién en el año 1993 sale una norma para elaborar estudios de impacto ambiental y PAMAS, que son programas de adecuación de manejos ambientales. Y ahí recién aparece el concepto de un estudio de impacto ambiental que ya incluía un plan de cierre de tipo conceptual, pero sin garantías de depósito económico para que sean destinadas finalmente al cierre. Recién la normativa que aparece en el año 2003, con esta ley 28090, que regula los cierres de minas. Aquí ya se incluye la obligación de los titulares de mineros de elaborar estudios de impacto ambiental. Ya incluye el plan de cierre conceptual, incluye elaborar un estudio de factibilidad e incluye también el poder
hacer un depósito de garantía, ¿no? Desde el inicio de la conceptualización de los proyectos. Luego, en el 2005 sale el reglamento y en los años siguientes modificatorias hasta el año 2016, que fue la última. Entonces, según esta ley del año 2003, el plan de cierre es un instrumento de gestión ambiental que lo conforman una serie de acciones técnicas y legales para establecer medidas que rehabiliten el área utilizada o perturbada por la actividad minera, ¿no? Para el desarrollo de la vida y preservación paisajista. Con estas medidas lo que se busca es eliminar, mitigar y controlar los efectos adversos al ambiente que han sido generados por residuos sólidos, líquidos o gaseosos, producto de la actividad minera. Entonces, en resumen, esta normativa busca rehabilitar pues, las áreas perturbadas para que tengan mejores condiciones o similares a las que tenían al inicio. Y por otro lado, también busca mantener un ecosistema saludable, adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación paisajista. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cierre de pasivos y cierre de minas? Bueno, en el caso de cierre de pasivos, como he comentado, soluciona problemas ya que existen, que están en la naturaleza. En el caso de cierre de pasivos. En cambio, en el caso de cierre de minas, esto ayuda a prevenir problemas actuales o futuros. Los cierres de pasivos están asociados a proyectos mineros del pasado. En cambio, el cierre de minas está enfocado en minería actual, en minería futura. Los cierres de pasivos viene como consecuencia de una legislación pobre o inexistente. En cambio, el cierre de minas se apoya en las nuevas normas ambientales que ya han sido promulgadas recientemente y toma como referencia experiencias pasadas. El cierre de pasivos lo realiza el Estado a través de una de sus empresas y también algunas empresas privadas que se comprometen a remediar estos pasivos. En el caso de cierre de minas, exclusivamente lo realizan empresas del sector privado, preferentemente, y no interviene el Estado prácticamente. Muy bien, entonces el objetivo del cierre minero es asegurar la estabilidad física de paredes, de taludes, de componentes mineros como son tajos, pilas, depósitos de material, ¿no? Y también busca asegurar la estabilidad química, es decir, calidad del agua superficial, subterránea, antes de su incorporación al medio ambiente, ¿no? Por supuesto que otro de los objetivos del cierre minero es devolver a las áreas utilizadas un aspecto similar que tenía antes de iniciar la operación. También recuperar biodiversidad, restablecer la flora y fauna y ejecutar un cierre social y planes de desarrollo sostenible. Y algo que es importante, un permanente monitoreo para mantener el éxito de la rehabilitación de este cierre. Y además hay que cumplir normas y la legislación nacional vigente y también internacional de ser el caso. ¿Por qué es importante un cierre minero? Bueno, va a solucionar problemas de erosión de sedimentos, va a eliminar aguas ácidas contaminantes, va a ayudar a evitar la penalización por autoridades por el caso de incumplimiento de las obligaciones mineras. También permite el cierre minero la recuperación del uso de la tierra original. Va a permitir también generar credibilidad, confianza, una buena imagen en el concesionario minero. Por supuesto, va a permitir recuperar la topografía, el uso posterior de las áreas, y algo que es muy importante es que toda esta actividad del cierre minero es concebido como un gasto, como un egreso por la empresa minera, y tiene que estar de alguna manera ya preconcebido desde el inicio de la actividad, desde los estudios, desde la exploración, ya comienza a realizarse lo que es el cierre minero, desde antes de la operación inclusive. Entonces, las principales obligaciones de la empresa concesionaria minera es elaborar un cierre a nivel factibilidad. ¿Qué significa esto? Que la obligación legal es que el cierre de mina debe hacerse con un estudio de factibilidad. Y el plan de cierre debe ser presentado máximo a un año de la aprobación del estudio de impacto ambiental. Se debe depositar actualmente una garantía ambiental del costo de cierre. Se debe actualizar el plan de cierre a los 3 años y a los 5 años de inicio de operaciones. Además, debe incluir escenarios de cierre temporal, progresivo y final. Por otro lado,
¿Cómo es este proceso de cierre de minas? Como les comentaba, el cierre tiene más o menos tres partes: un cierre progresivo, un cierre final y un postcierre. El cierre progresivo comienza prácticamente junto con la exploración, ¿ya? Continúa durante la construcción del proyecto minero y lo acompaña hasta el final de la explotación o operación, mejor propiamente dicho. ¿Qué comprende el cierre progresivo? Bueno, todos los temas de estabilidad física, química, social, temas sociales, demoliciones, descontaminaciones, revegetación, monitoreo y mantenimiento. Una vez que se acaba la operación, se acaba también el cierre progresivo y entramos a la etapa de un cierre final. ¿Qué ocurre aquí? Que es idéntico al cierre progresivo, pero el cierre final prácticamente está concentrado ya en iniciar las labores definitivas del cierre. Y una vez de que se termina la demolición, descontaminación principalmente, se retiran muchas de los componentes de la explotación, en la mayor cantidad del personal también. Ya el cierre final se convierte en un post-cierre, que ya es prácticamente permanente, donde principalmente se realiza monitoreo, mantenimiento, además de hacer algunas labores menores de estabilidad física, química, biológica y social. Sobre todo, la principal actividad de un post-cierre es el tratamiento de agua. Entonces, en la experiencia, la principal actividad es el tratamiento de agua, que está entre un 60 y un 80% de la mayor actividad del post-cierre, y el mayor costo de este tratamiento de agua es energía, que está entre un 70 a 80% del costo del tratamiento de agua es energía. Y ahí es donde ya estamos entrando a ver que lo que más va a necesitar un cierre de minas es tratamiento de agua y energía para tratar esa agua. Esa agua ácida principalmente. Entonces, ¿cómo se cubren los costos del cierre? Durante la explotación, es por donde ocurre el cierre progresivo, y eso se estima en un número de años de vida útil, ¿no? Desde que se hacen los estudios de la vida de un proyecto minero, antes de empezar a explotarlo, ya se sabe que al ritmo de explotación anual se van a agotar esos recursos mineros, y se sabe que la mina puede durar 10, 20, 30 o 50 años. Entonces, en ese plazo de vida de la mina ya se calcula lo que va a costar el cierre minero. Entonces, eso se divide entre el número de años que va a durar la mina. Entonces, y ahí sale de esa manera la garantía anual. Se divide el monto total y entre los X años de la vida útil. En muchos casos, lo más recomendable y conveniente para una empresa es que el monto a incurrir por una empresa minera sea el menor posible. Muy bien, entonces, dicho esto, pasamos a ver lo que son algunos costos del cierre minero. Por ejemplo, Newmont tendrá un costo de $1.200 millones en el cuarto trimestre por el cierre de Yanacocha. Esta es una publicación de hace algunos años. Se estima que el costo va a ser mucho mayor actualmente. Otra publicación en un boletín minero chileno indica que en 9.000 millones se estima el costo de planes de cierre de algunas faenas mineras. Entonces, para tener en cuenta la magnitud de costo de cierre de empresas de la gran minería. Algo que es muy importante es que en el inconsciente colectivo de la gente, hablar de cierre de una mina lo asemejan con pasivo ambiental. Y hemos visto que son cosas diferentes. El cierre de mina lo que busca es eliminar más bien los pasivos ambientales, no dejar estos pasivos. Por eso que se dice que hacer un buen cierre minero es una oportunidad, ¿ya? Y no le falta razón a la gente, porque lo que la gente ha estado viendo probablemente son pasivos que han quedado de minas de hace varias décadas, cuando no existía legislación ambiental aplicable. Muy bien, entonces, acá quería mostrarles algunas fases de algunas componentes de lo que es el método tradicional de cierre. Por ejemplo, los tajos abiertos. Está permitido que se queden algunos tajos abiertos cuando el talud se puede sostener por sí mismo, y que inclusive lo que ocurre es que con la lluvia aparece una laguna dentro del tajo llamada Pit Lake. Debido a la geología de peruana, estas lagunas van a empezar a tornarse de un color rojizo por el hierro y el manganeso que contienen.
Entonces, lo que normalmente hacen las empresas mineras es esta agua es bombeada, es llevada a una planta de tratamiento y luego es derivada a unos reservorios que han sido construidos especialmente para esta agua ser destinada hacia las comunidades o ser devuelta para cumplir con compromisos sociales o ser devuelta al medio ambiente, ¿no? Otro de los métodos de cierre es el de con pilas de lixiviación, por ejemplo, una mina de oro. Durante las operaciones, estas pilas de lixiviación son regadas con solución de cianuro, una solución cianurada. Y luego de que cumplen ya su función y se extrae el mineral que el cianuro lo arrastra, con la lluvia que empieza después de que se agotó el mineral, la lluvia que sigue cayendo empieza a seguir arrastrando el cianuro que quedó en estas pilas y por supuesto con una geomembrana y unos drenajes en la parte inferior es llevado esta solución de agua con cianuro a sumideros y después es llevado a reservorios que posteriormente son bombeados a plantas de tratamiento y para separar las soluciones metálicas químicas, separarlas del agua, ¿no? Y el agua antes de ser devuelta y entregada a la naturaleza en estado que pueda hacerse sin contaminación. Muy bien, entonces esa es una de las formas de método de cierre con pila de lixiviación. Entonces, aquí se puede ver, por ejemplo, unas plantas de tratamiento. Lo que les explicaba, estos valores del cianuro son arrastrados con las lluvias, pueden demorar inicialmente entre 5 a 10 años en reportar ya concentraciones por debajo de los límites máximos permisibles, pero sin embargo va a seguir permanente en los tiempos, esto puede durar décadas, 40, 50 años o más en seguir tratando estas aguas, ¿no? En muchos casos el cierre de mina es permanente, ¿no? Y mientras tanto las plantas de tratamiento de agua deben seguir tratando esta agua para descargar un agua tratada y limpia al medio ambiente. Entonces, los tajos, los depósitos de desmonte y las pilas de lixiviación van a continuar recibiendo esta agua de lluvia, aun cuando los procesos ya hayan parado, ¿no? Y los depósitos de desmonte podrían estar generando siempre más agua ácida, ¿no? Por eso es bueno el tratamiento y es bueno conocer que esta actividad va a permanecer en el tiempo y va a requerir importante cantidad de energía. Muy bien, ahora entramos al punto ya, al cuarto punto de por qué entonces se propone energías renovables para la minería. Bueno, en el caso del Perú, el Perú ha sido bendecido con muchos recursos energéticos renovables, principalmente hidráulicos. Ahí en la fotografía de la izquierda vemos la cantidad de ríos que hay en todo el país y casi tenemos tres vertientes, la del Pacífico, la vertiente del Amazonas y la vertiente del lago Titicaca, ¿no? Entonces, los ríos más caudalosos y más largos están en la vertiente del Atlántico, que van al Amazonas. No en vano es el río más largo y más caudaloso del mundo. El Perú está en el puesto 8 de los países con mayor cantidad de agua en el mundo. Entonces, el Perú ha sido bendecido con mucha agua, no en vano en las operaciones mineras, en los socavones se encuentra mucha agua que hay que sacarla. Y también ha sido bendecido con sol. Después de Chile, el Perú tiene una de las mejores radiaciones solares en el mundo para plantas fotovoltaicas o concentradoras, plantas solares de concentración. Entonces ustedes pueden ver ahí que el sur principalmente tiene niveles de radiación muy altos. Y en el caso del mapa del lado derecho, tenemos viento en una cantidad muy importante, tenemos mucho viento, principalmente en la costa del Perú, centro, un poco el sur, y todo el norte en la costa y en la Sierra Central, en las regiones de Cajamarca, Lambayeque, Piura, que son zonas también mineras. Entonces, además de esto, que no se ha puesto acá, tenemos también geotermia en el sur, tenemos importantes recursos y también, por supuesto, tenemos recursos maremotrices y biomasa. Entonces, el país entero cuenta con muchos recursos renovables y muy cerca de las operaciones mineras, como vamos a ver ahora en el siguiente mapa. Bueno, antes de ver los mapas mineros, quería mostrar el mapa de radiación solar. Entonces, solamente el Perú cuenta con importante radiación solar. Tenemos todo el norte de Chile, tenemos la zona de Centroamérica, Norteamérica, en el África, la zona norte y zona sur,
¿no? Tenemos en el Asia en Australia y también el sur de España, de Europa, también tenemos importante radiación solar. Bueno, ¿qué cosa es lo que hay entonces en los cierres de minas, ¿no? O en las minas que están próximas a cerrar? Principalmente en el caso peruano, hay agua y en muchas minas también, donde tienen que evacuar aguas ácidas. Hay desniveles, generalmente hay desniveles, en el caso de Perú hay muchos por la cordillera de los Andes, donde ahí están los principales yacimientos. Tenemos desniveles de agua, reservorios, desniveles de reservorios, tenemos sol, tenemos viento, y para poder tratar el agua se necesita energía para bombearla también. Entonces se necesita energía para bombeo y tratamiento de agua. Entonces esto ya nos da muchas luces de que tenemos la energía prácticamente disponible al costado de las operaciones y del cierre, solamente para poder emplearla. Entonces, lo que decíamos, ¿no? En casi todo el país tenemos minería en cantidad. El Perú es un país minero, segundo productor en cobre, en plata y tercero en muchos otros metales. Y además contamos con muchos proyectos, con cerca de 48 proyectos por 60.000 millones de dólares en 17 de 25 regiones, principalmente de cobre, de oro, de hierro, de zinc y de plata, ¿no? Entonces, esto nos vislumbra que así como hay nuevos proyectos, hay proyectos que también, o operaciones mineras que están culminando y que van a requerir cerrar en los próximos años y algunas ya están empezando a cerrar operaciones. Muy bien, entonces quería mostrarles aquí la huella de carbono por tecnología. Fíjense, según la página web de Al Gore, la tecnología solar térmica tiene unas emisiones de 13 gramos de CO2 por kilovatio hora. La eólica, casi lo mismo, 15. Luego viene la geotermal, 38, junto con la solar fotovoltaica, 39 gramos de CO2 por kilovatio hora. Pero ya cuando entramos a, por ejemplo, nuclear, 66, sin considerar los residuos que se vierten al mar, que sí son muy peligrosos. Si entramos, por ejemplo, al gas natural, ya tienen unas emisiones de 469 gramos de CO2 por kilovatio hora. Si nos vamos al carbón, llegamos a cerca de 1000. Y el diésel está en un intermedio entre 600 y 800 gramos de CO2 por kilovatio hora. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que los combustibles fósiles sí representan una contaminación, emisiones de gases de efecto invernadero que dañan al planeta, frente a las energías renovables cuyas emisiones son muy, muy reducidas. Entonces, ¿cuál es la relación que puede existir entre las renovables y la minería? Aquí tenemos que diferenciar dos modelos de negocio. El modelo minero, hacia arriba, las zonas A y B, y el modelo de negocios eléctrico, las zonas C y D. Lo que se hace a la izquierda es que cuando la electricidad fluye hacia la mina, y lo que va hacia la derecha es cuando la electricidad fluye fuera de la mina. El cuadrante A es aquel modelo de negocio donde la mina autoproduce energía para sí misma. El que está en el punto B es el modelo de negocio en el cual la energía de la mina es destinado prácticamente a sus vecinos, pueden ser a comunidades o a una población cercana. La parte C, ya salimos del negocio minero, nos vamos al negocio eléctrico. Son empresas eléctricas que generan energía eléctrica cerca a las minas y que por proximidad los electrones generados ahí terminan yéndose a la empresa minera a pesar que no haya relación contractual. Y el bloque D es aquel modelo negocio eléctrico en el cual el accionista sí es la mina. Son empresas eléctricas cuyos dueños son empresas mineras. Y ahí generalmente sí hay relación contractual, sí hay contratos de suministro eléctrico. Para ponerles un ejemplo, en el caso del Perú, es este cuadro, ¿no? En el cuadro A, izquierdo superior, tenemos renovables para autoconsumo. Hay empresas como Volcan, Buenaventura, Minera Horizonte, Unión Andina de Cementos y 13 mineras más que autoproducen generalmente con energía hidroeléctrica. El cuadro en verde superior derecho son renovables para huella de carbono ambiental. Potencialmente algunas mineras lo hacen para sus comunidades. El lado inferior izquierdo, en color rosado, tenemos las empresas eléctricas renovables, no convencionales, que están cerca a zonas mineras. Aquí están todas las plantas solares que han sido adjudicadas en subastas, en el caso peruano, han habido 4 subastas.
y que están cerca, zonas mineras en el sur, ¿no? Y que esos electrones terminan yendo a las empresas mineras como Cerro Verde, como Sauder, como Las Bambas, etcétera, que están en el sur. Y el recuadro inferior derecho en el celeste tenemos ahí las mineras eléctricas, que son empresas eléctricas cuyos dueños son grupos mineros, como por ejemplo Huanza, el grupo Buenaventura, empresa hidroeléctrica Huanchor, que es del grupo Volcan, empresa Gerba, también del grupo Volcan, y así por el estilo podemos decir de que esa es las formas como se relacionan las energías renovables con la minería, en el caso peruano. Generalmente son generación hidroeléctrica a la fecha. Bueno, ahora, ¿por qué renovables en minería? Entonces, en el caso peruano va a haber una necesidad futura de energía eléctrica, es decir, según la estadística, cada 10 años se ha venido duplicando el consumo a una tasa de 7%. ¿Ya? El consumo me refiero a la demanda. Y lo que se prevé ya es un crecimiento menor, ya no sería 7%, siendo conservador, solamente a una tasa de 5.5%, de 7.100 megavatios que cerramos el año pasado como máxima demanda. En 20 años podríamos llegar allá a cerca de una oferta, en este caso sería de 27.000 megavatios. La demanda sería algo menor, por supuesto, sería aproximadamente una demanda de 21, 22.000 megavatios, pero se requiere una reserva de por lo menos 33%. Entonces llegaríamos como mínimo a 27.000 megavatios de oferta. ¿Qué significa eso? Actualmente tenemos una oferta de 11.000 megavatios, es decir, se va a más que duplicar la oferta en 20 años. Entonces, esta oferta que se va a necesitar para cubrir el crecimiento de la demanda, se estima que principalmente va a ser renovable, no convencional, y también con renovable convencional va a haber un poco de hidroeléctricas grandes, pero cada vez es más difícil hacerlos. Se estima que va a haber un mix compartido entre renovables no convencionales, renovables convencionales, que es hidroeléctrica, y todavía un poco de gas va a haber. Entonces, esto que va a permitir que al haber renovables, ya no solamente para generación en la red, sino también para el cierre de minas, se va a aprovechar en mayor generación de trabajo local. Entonces, si juntamos trabajo de la tierra, donde se van a instalar estas plantas, con la mano de obra de la comunidad, más opciones de energía renovable, esto da un vector de sostenibilidad más allá de la vida de la mina, ¿no? Entonces, el proyecto de energía renovable basado con la comunidad es un proyecto, sí, sostenible a largo plazo. Esta es una solución que se ofrece para el uso de tierras afectadas por minas, en otras palabras, para cierros mineros, con un suministro sostenible de energía renovable. Y algo que es importante en las energías renovables, según una publicación reciente del IRENA, ¿no?, que dice que son aquellas que tienen alta incidencia en mano de obra. Por ejemplo, en el año 2018, la generación de grandes hidroeléctricas tenían cerca de 2 millones de personas que trabajaban. En cambio, la energía solar fotovoltaica tiene 3.6, y la generación con bioenergía 3.18, y con eólica 1.16 millones de personas. Si sumamos el trabajo que da las renovables no convencionales más las renovables convencionales, estamos hablando de 11 millones de personas en el mundo que las energías renovables le dan trabajo. Muy bien, entonces entramos ya al quinto punto, que son los modelos de energías renovables en cierres de minas. Estamos hablando acá de cierres con energías renovables para un modelo energético. Estamos hablando de un segundo modelo de renovables para centros de investigación y educación. Estamos hablando de un tercer modelo también de temas culturales, de turismo, religiosos, ¿ya?, que es para uso de herencia cultural minera, centros de uso de herencia cultural minera. Y vamos a desarrollar cada uno de estos modelos rápidamente, qué es lo que se está empleando en cierres de minas, por si acaso, solamente en cierres de minas. Entonces, por ejemplo, entrando al primer modelo de generación de energía solamente en Estados Unidos, hasta hace pocos años existían cerca de 190 proyectos de energía renovables con cerca de 1.100 megavatios o 1.1 gigavatios de capacidad instalada.
en diversas tecnologías, solar, eólica, hidroeléctrica, geotermal y biomasa, ¿no? Y esto es según la información de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y aquí podemos ver, ¿no? De los 190 proyectos, 163 son fotovoltaicos, 23 son eólicos, ¿no? Uno de biomasa, uno hidroeléctrico, uno de geotermia. ¿Y esto cuánto es en potencia? Bueno, esos 23 eólicos representan más de 600 megavatios de capacidad, representaban, ¿no? Porque esto ha sido hasta hace unos 3, 4 años. Y en el solar, estos 163 proyectos generaban 519 megavatios y 20 megavatios de biomasa, solamente en un país. Vamos a ver otros modelos de generación de energía, por ejemplo, un ejemplo de cómo en una mina de carbón abandonada se instaló un parque eólico llamado Glenrock en Wyoming, y con mucho éxito. Esto es energía para inyectar a la red, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el caso de los modelos de generación de energía, volviendo al caso de los Estados Unidos, cómo han ido incrementando las energías renovables año a año desde el año de hace 15 años, del año 2004, 2005, y cada vez va en aumento. Y esto solamente es en áreas que le llamamos disturbadas o alteradas por minas abandonadas. Continuando con el modelo de generación de energía, lo que más se está empezando a emplear son proyectos solares. En proyectos solares, aquí tenemos en una minera Sarco de Grupo México, instalaron 35 megavatios, el proyecto solar Avalón en Arizona con 500 acres. Luego tenemos, aquí podemos ver, fíjense en las áreas en un cierre de minas, se prepara el terreno, se aplana, ¿no? En las zonas de depósitos de materiales, y ahí es donde se instalan los paneles fotovoltaicos con la correcta orientación. Hay que hacer previamente un estudio de medición de recursos y hay que ver las condiciones que requieren. En algunos casos podrán aprovechar la energía solar, en otros casos podrán aprovechar la energía eólica. Inclusive pueden haber también biomasa o pumped hydro, que también es posible, como vamos a ver. Tenemos, siguiendo el modelo de generación de energía, tenemos, por ejemplo, una ex mina de lignito en Leipzig, en Alemania, 3.4 megavatios en el 2006. Fíjense al lado izquierdo lo que era la mina y cómo se convirtió, luego que se desmanteló porque cerró esta mina de lignito, ya se convirtió en un parque solar fotovoltaico. En su época fue el parque solar más grande construido en un cierre de mina, ¿no? Luego tenemos Alemania, por ejemplo, en la región de Nord-Rin-Westfalia, ¿no? Una planta minera de carbón. Anunciaron convertir en una batería hidráulica, es decir, con el sistema pumped hydro, ¿no? Y aquí tenemos también en Westfalia, Nord-Rin, es el proyecto, ¿no? Que no solamente incluía reservorios, sino incluía generación solar y generación eólica, con 200 megavatios de potencia del proyecto. Este es uno de los proyectos más famosos y conocidos, es el famoso proyecto solar Kingston en Queensland, en Australia, de 270 megavatios en una sierra de mina de oro, que después ha sido ampliado a 300 megavatios. Empezó con una primera fase de 50 megas, luego emigró a una segunda fase de 250 megavatios. Aquí podemos ver que son reservorios inferiores, superiores. Durante el día, en horas de sol, la planta solar fotovoltaica empleaba una parte de su capacidad para bombear agua del reservorio inferior al reservorio superior. Cuando se ocultaba el sol en la noche, el reservorio superior soltaba agua hacia el inferior y las bombas se convertían en turbinas. Entonces, existía de esta manera energía en el día y energía en la noche, las 24 horas. Este es un modelo mixto muy interesante. En Shanghai, China, se construyó en una ex cantera de piedra, una operación minera abandonada. Se decidieron construir una pequeña hidroeléctrica con energía solar y un hotel 5 estrellas, que le llamaron inicialmente el Hotel Songyan, que inició construcción en el 2013 y a fines del 18 entró en operación y ya está funcionando desde el 2019 prácticamente. Esto era en la época de construcción y aquí está como ya está culminado este hotel, en lo que era una cantera minera abandonada, ¿no? Fíjense, han aprovechado la hendidura de la excavación para hacer una laguna y aprovechar la belleza de la roca paisajista en hacer un hotel 5 estrellas. Bueno, pasamos al segundo modelo de centros de energías renovables. Por ejemplo, aquí tenemos la plataforma solar de Almería en España, que es el mayor centro de investigación
de energía solar en Europa desde hace 30 años, ¿no? Pero alberga todas las tecnologías solares en plantas pilotos y laboratorios de investigación y desarrollo. Entonces, todo esto hecho en zonas que fueron canteras mineras, en cierre de minas. Y aquí podemos ver el Centro de Investigación Solúcar, que es único en el mundo, ¿no? Alberga todos los tipos de tecnología solar, fotovoltaica, plantas piloto, laboratorios de investigación y desarrollo. Tenemos solar de concentración, disco Stirling. Y esto está en una zona que se llama Sanlúcar la Mayor en Sevilla, que fue construida por el grupo Abengoa Solar con 183 megavatios. Tuve el privilegio de visitarlo a fines del año pasado. Ahora ha sido transferida a una empresa que se llama Atlántica, como se puede ver ahí en la fotografía. Al lado izquierdo ahí están los heliostatos digamos, de la planta termosolar. Y en el lado derecho también otro tipo de planta termosolar, cilindro parabólica, dentro de todo este gran centro de investigación en Sevilla. Muy bien, entonces siguiendo con estos centros de investigación, en Brasil, en Curitiba, una cantera minera también abandonada, que fue explotada hasta los años 80, se abrió un centro de investigación. Se abrió un centro de investigación para hacer estudios y todo construido en lo que han sido canteras mineras. Pasamos al tercer tipo de modelo, que son museos y centros de interpretación. Tenemos en Alemania, en una mina de carbón, Solverein. La UNESCO lo declaró como Patrimonio de la Humanidad, este lugar de minero, y allí se ha hecho pues un museo, un centro de interpretación. En España, en la zona de Castilla-La Mancha, en una mina de Almadén, donde había minas de mercurio hace cerca de 2000 años, se ha hecho pues un museo, un centro de interpretación con tren eléctrico, para conocer lo que eran estas canteras, ¿no? Entonces también han sido aprovechados estos cierres mineros en el mundo, ¿no? Y también, no solamente como museo, sino como centros turísticos. Por ejemplo, en Santander, España, tenemos el parque de Cabárceno, inaugurado en el año 90, que eran minas de hierro. Ahora es un parque. Fíjense cómo funciona también como centros turísticos. Y sin ir muy lejos, acá en Colombia, en Cundinamarca, tenemos, entiendo, muchos hermanos colombianos que nos están escuchando. Tenemos una mina de sal de Zipaquirá, ¿no? Donde existe un templo religioso, templo de sal de Zipaquirá, que ha sido declarado patrimonio cultural, religioso y ambiental. Fíjense todo dentro de lo que era un cierre de una mina. En el Perú tenemos diversas oportunidades también. Este es un tajo muy conocido en el norte del Perú. Es una mina muy amplia, donde ustedes pueden ver ahí las diferencias de niveles, los tajos, que después algunos se van a rellenar de agua, y donde pueden aprovechar los desniveles para generar pamper hydro. En esta zona también hay vientos, estamos en el norte del país, y también hay algún potencial solar. Entonces, todas son oportunidades que hay que aprovechar. Aquí también en el norte, por ejemplo, aquí la fotografía permite ver desniveles, permite ver reservorios, permite ver alturas. Aquí también hay viento y algo de sol. Todo esto se puede hacer, entonces hay pasos que seguir antes de saber por dónde comenzar, que es lo que voy a explicar a continuación. Muy bien, entonces los pasos a seguir para un cierre minero con renovables es, en primer lugar, hacer un diagnóstico. Hay que visitar las minas, hay que realizar un poco para que se pueda entender lo que se está haciendo, se puede realizar el soporte al diseño del proyecto como ingeniería de la propiedad. Es importante también hacer un acompañamiento durante el desarrollo del proyecto, como la supervisión del proyecto. Por supuesto, labores de comunicación y difusión al entorno, puesto que proyectos de renovables va a implicar mano de obra de trabajo de las zonas aledañas, ¿no? No solamente esta comunicación es el entorno de actividades, sino también que pueda ser de interés público y privado. Entonces, el esquema SAMI que le conocemos nosotros de cómo abordar un proyecto es, primero, una ingeniería de perfil a nivel conceptual. Dependiendo de cada caso, se opta después por ir a un estudio de prefactibilidad o ir a un estudio de factibilidad. Luego pasamos a la fase de ingeniería de la propiedad, supervisión y acompañamiento, donde se contempla hacer ingeniería de detalle, se participa como supervisión durante la construcción del proyecto, se participa también
en la operación. Eso es lo que llamamos nosotros, mientras más altura de vuelo tengas, tienes mayor altura de visión o de mira. Por ejemplo, se puede hacer un estudio de perfil a nivel golondrina, que es a nivel técnico. Puedes abarcar solamente una unidad minera o una parte de una unidad, una concentradora, o digamos una zona de hidrometalurgia, catos, etcétera, o una zona de bombeo. Entonces, la golondrina tiene un alcance de 300 a 1000 metros, abarcarías con digamos un 11% del espectro que podrías abarcar. Puedes ir a un nivel táctico, hacer un estudio de perfil que le llamamos cuervo a nivel táctico, donde puedes ir ya a ver ya un nivel ya regional, para ver varios proyectos, pero también que esto le llamamos de cuervo, porque el cuervo tiene un espectro de alcance doble que una golondrina, llega a 1000 o a 1500 metros, abarcas como un 21% del espectro total que podrías abarcar. Pero también puedes hacer un estudio de perfil a nivel cóndor, que es a nivel estratégico, que es una visión estratégica corporativa, donde ya abarcas todas las operaciones mineras en diversas regiones. No solamente en una región que tiene varias unidades, sino ya en varias regiones, en el norte, en el sur, en el centro de un país. Entonces ya puedes verlo con otros ojos dentro de lo que significa el abastecimiento a la corporación minera. Entonces esto le llamamos cóndor porque el cóndor ya tiene un espectro mayor, llega entre 4300 a 7200 metros de altura, ya ves el 100% del espectro. Entonces por eso digo, el éxito está en ver qué tipo de estudio o de diagnóstico deseas realizar. Entonces, las dimensiones de este estudio de perfil, si es el caso de la golondrina, un bidimensional, puedes comenzar viendo solamente una dimensión técnico-energética o socioambiental. Si pasas a una dimensión cuervo, no solamente ya es tridimensional, ya no solamente agregas la dimensión físico-técnica, energética y ambiental, sino ya agarras la económica. O si deseas ya algo más completo y algo que te asegure una rentabilidad y un retorno de inversión en un plazo muy razonable, ya tienes que ir a una evaluación, un estudio multidimensional, donde además de los aspectos técnicos, energéticos, socioambientales y económicos, veas el tema financiero, contable, fiscal, tema de la dimensión de inversión, inteligencia de negocios y modelo de negocios. Todo esto es lo que realizamos en Sami Energy. Entonces, las tres ideas clave que nos han acompañado desde el inicio son, y ahora entiendo que deben cobrar más sentido, son que las energías renovables son activos económicos, ambientales, sociales y financieros, y aportan valor al cierre minero. Un pasivo minero puede y debe convertirse en un activo social y ambiental, ya sea energético, cultural o turístico. Entonces, el desarrollo de activos renovables permite incrementar el valor de la mina, de la empresa minera, y sobre todo del entorno donde se encuentran, porque esto va a ayudar a reducir la huella de carbono, a generar mayor número de puestos de trabajo y además cotiza a un mayor valor de la empresa. Entonces, con esto ya estoy dando por terminada ya la presentación. Los invito a que visiten el stand de Sami Energy, donde podemos precisar mayor alcance a lo que es el cierre de una mina con energías renovables. Y bueno, estoy atento a las preguntas que puedan y deseen realizarme en este momento. Entonces, adelante, Roberto. Dejo de compartir mi pantalla. Que muchas gracias por esta presentación bien interesante con respecto a lo que es el futuro de los cierres de faena, una visión completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado a ver. Como se mencionó en las presentaciones anteriores y durante todo el Congreso, los presentes, los asistentes, hicieron varias preguntas vía chat. Y una de ellas, la primera, todavía nos quedan varios minutos que podemos todavía compartir, dice, podría resumir, dice, ¿por qué en la era COVID-19 el cierre de minas será tan exitoso? Bueno, gracias por la pregunta. Estaba implícito en la presentación, pero nosotros creemos que el cierre de minas en esta era COVID va a ser exitoso en primer lugar porque la pandemia nos ha enseñado que tenemos que innovar y hacer las cosas de mejor manera. Ya, por ejemplo, reduciendo las emisiones, ya siendo más amigable con el medio ambiente, optimizar procesos, reducir costos, fomentar fuentes de trabajo, ¿no? Ver las oportunidades, ¿no?
aprovechar mejor la tecnología, la automatización, la digitalización, y las energías renovables vienen acompañadas con alta tecnología y pueden ser manejadas también a distancia. Es una manera también de aprovechar el conocimiento y las experiencias que nos dan congresos virtuales como este primer congreso virtual minero. Entonces, utilizando la tecnología se pueden hacer mediciones a distancia, se puede medir el potencial eólico, el potencial solar. Hay que hacer una primera visita, si bien es cierto, para instalar los instrumentos, pero el resto todo ya es monitoreo y trabajo a distancia, con mínimos viajes a campo. Entonces, la experiencia, digamos, de los profesionales que hacen esto como nosotros, facilita la identificación de los lugares donde hay que medir. Entonces, el mundo creemos que va a ir migrando hacia un planeta más sostenible, ¿no? Y prolongar la vida de una mina en su cierre para convertirla en generación con energía renovable, creemos que es el camino inmediato, ¿no? En esta era COVID-19. Muchas gracias. Una segunda pregunta, dice. ¿La normativa actual permite hacer un cierre con energías renovables y otros usos de investigación y turismo como el que ha presentado? Mira, la normativa actual no lo prohíbe, que es lo más importante, ¿no? Lo que se recomienda en primer lugar es hacer un estudio de diagnóstico del potencial de energía renovable en el cierre minero o en las operaciones que pronto van a cerrar. Eso es fundamental, ¿ya? Luego de comprobarse este potencial, hemos visto los tipos de comprobación de estudios que hay que hacer, ¿no? Golondrina, cuervo o cóndor, que le hemos llamado nosotros. El siguiente paso lo va a determinar las características del lugar, si vamos por un estudio de prefactibilidad o un estudio de factibilidad. Allí nos van a dar realmente los números claros del retorno de la inversión, que definitivamente son muy buenos, porque actualmente el cierre de mina va al gasto. En cambio, destinar parte de digamos, de este monto que ha sido guardado como garantía para el cierre minero en usarlo en generación de renovables, definitivamente va a redituar, va a convertirse en un ingreso, un activo para la empresa minera. Entonces, con esos datos, ya el siguiente paso es actualizar el estudio de factibilidad del plan de cierre de mina. Entonces, el cierre tradicional va a ser combinado con otras actividades, como son la producción de energía con fuentes renovables, durante el cierre, que van a ser probablemente sistemas de bombeo, sistemas de energía para planta de tratamiento de agua, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que también esa es la manera como digamos, la normativa actual no lo impide, no lo prohíbe, y más bien fomenta el uso de las energías renovables. José, yo tengo una consulta. Sí. La empresa, porque está esto para la parte del cierre de mina, pero ¿quién sería a Sí. cargo después del cierre de mina? Porque quedan otras instalaciones, que no son instalaciones mineras, sino son otras instalaciones, y ¿quién sería responsable? ¿Si la mina seguiría siendo responsable o esto tendría que enajenarse? Hay varias opciones, como mostré ahí entre la relación que hay entre las renovables y la minería. Una de las opciones es que el grupo minero constituya una empresa eléctrica, que eso es probablemente el camino a seguir, ¿no? Donde el grupo minero puede quedar como cosocio de esta actividad, ¿no? O puede simplemente crear un brazo adicional. Él sigue con operaciones en otros lugares, pero tiene un brazo energético. En algunos países tienen grupos mineros que están participando en grupos energéticos. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Y en otro lado es que la propia empresa minera simplemente subcontrata también, puede subcontratar a un grupo energético externo que se encargue también de hacer esa operación. Ok, muchas gracias. Desde Colombia, dice, en una mina de carbón en Colombia, tenemos procesos de cierre progresivo de minas. Cerramos en un lado y operamos en otro. ¿Qué puede hacer si desea hacer un cierre de minas progresivo con energías limpias? Ya, mira, sí se puede. Normalmente eso ocurre mucho, ¿ya? Tienes una operación minera amplia y vas avanzando, agarras vetas que después se van acabando y pasas a otras vetas. Entonces hay zonas donde necesitas ir haciendo cierres progresivos, que es lo que se llama, para ir avanzando. Entonces la mina va creciendo, ya sea hacia lo largo, hacia lo ancho de la zona de concesión.
Entonces, esas zonas que han ido, digamos, agotando mineral, necesitan cerrarse dentro de una operación mayor que hay en otro lado. Entonces, sí se puede hacer un estudio diagnóstico en la zona que ya ha cerrado, ¿no? Un ejemplo es Yanacocha. Yanacocha tiene zonas que ya han cerrado, la zona de Cerro Negro, si no me equivoco. Entonces, allí es donde se pueden hacer mediciones y se pueden hacer estudios en Colombia, en cualquier lugar. Y es importante saber que una vez de que los números se conocen y se confirman y se procede a implementar un sistema de generación con energía renovable, ya sea con pumped hydro, con eólica, con solar o un mix de estas, esa energía que se genera ahí puede servir para la operación de la parte que continúa operando. ¿Me explico? ¿No? Y eso es la gran ventaja de aplicar este tipo de soluciones. Muchas gracias. Tenemos una quinta pregunta. Dice, ¿cuáles son las barreras que han encontrado en este tipo de soluciones para el cierre de mina en la era pre-COVID? Mira, qué interesante esa pregunta. Aunque no crean, las principales barreras que hemos encontrado son internas. Es decir, el mismo minero no es muy, diría yo, propenso al cambio, digamos, sobre todo en actividades que desconocen, ¿no? Estás acostumbrado al cierre tradicional minero, entonces traerle soluciones de que vamos a implementar tus áreas disturbadas para aprovecharlas para generar energía limpia, un poco que lo ve como algo novedoso y no conoce y empieza a hacer preguntas, por ejemplo, cuando le decimos, vamos a instalar una torre para medir el viento. No, pero nosotros ya tenemos mediciones en una torre de telecomunicaciones, tenemos un anemómetro. Entonces, cuando preguntamos nosotros, ¿a qué altura está ese anemómetro? Bueno, está a 25 o 30 metros. Entonces le dijimos, bueno, eso puede ser como una referencia, pero no nos ayuda, porque las torres de medición para medir el recurso eólico tienen que estar colocadas el anemómetro a 80 metros o a 100 metros de la superficie. Entonces, cuando le decimos que tenemos que medir por un año como mínimo, que es lo que se recomienda a los fabricantes, entonces el minero dice, no, es mucho tiempo, o encuentra un pero, o algunas veces dice, cuando ya está muy convencido, ya recién empiezan a tomar las decisiones. Entonces, esas barreras hemos encontrado en el camino. Después hemos encontrado pues, barreras como, por ejemplo, en el tema solar. Decíamos, oye, pero aquí esto es lo que nos arroja la medición, es una buena medición de radiación. Sí, pero yo sé que en el sur peruano, ahí tenemos en Moquegua o en Tacna, tenemos unos valores mucho más altos, sí, pero acá, que estamos en el centro o en el norte, tampoco es mala medición. Si lo comparamos con Europa, es mucho mejor que lo que hay en Alemania, que hay en España, ¿me explico? Y además los números de por sí solo dan, y combinado no solamente digamos, como tecnología individual, sino combinado con otras tecnologías. Son barreras que creemos que con este COVID ya van a irse superando. Es decir, tenemos que, como comentaba, tenemos que dar paso a la innovación, a nuevas tecnologías, hacer las cosas distintas, no como siempre la hemos hecho. Muchísimas gracias. Tenemos para una pregunta más tiempo. Adelante. Y dice, en cuanto a las comunidades, ¿cómo los líderes de comunidades mineras pueden conocer las bondades del cierre minero para el desarrollo económico y social de sus comunidades? Miren, las comunidades es importante que ellos se les capacite, se les informe las bondades de los proyectos renovables. Generalmente en los lugares donde hemos hecho estudios, medición, las comunidades son muy propensas y ven con buenos ojos estos proyectos por varias razones. Primero porque generan trabajo, como bien están los reportes de IRENA, reportes internacionales. Segundo, porque cuando ven que la mina que les daba trabajo durante varias décadas está cerrando y empieza a reducir personal, ven con buenos ojos el que haya la posibilidad de que la vida de la mina se extienda con otra fuente de producción como es la energías limpias. Entonces ven una oportunidad y lo que hay que explicarles es y capacitarlos en cómo ellos podrían aprovechar esa oportunidad. En sí es
fuentes de generación solar fotovoltaica, va a haber trabajo en limpieza, por ejemplo, de los paneles. Si en el caso ya de generación hidroeléctrica pueden ayudar en lo que es en labores de ayudante de mantenimiento o capacitarlos en centros técnicos, pero siempre hay forma de dar una esperanza y una posibilidad de trabajo, y además de que no es contaminante, va a prolongar la vida de la mina, que eso es lo más importante, y sobre todo en estas épocas de pandemia donde se necesita reactivar el sector construcción, la mano de obra, ser más cuidadoso con el medio ambiente, por donde lo veas, es una solución que de todas maneras tiene buena acogida en el entorno minero, y por supuesto es el momento que la minería empiece a ir por este camino en su cierre de minas, ¿no? Es una muy buena propuesta, José. Revisé, nos queda la posibilidad de una última y esta última pregunta. Dice, ¿cuál es el papel que pueden tener los institutos y colegios profesionales para divulgar las posibilidades directrices para un cierre minero sostenible? ¿Cuál es la ventaja para los ingenieros? Sí, miren, gracias por la pregunta. En este congreso virtual, por ejemplo, está patrocinando el Colegio de Ingenieros del Perú, está el Colegio de Ingenieros de Chile, están instituciones de ingenieros de minas de Ecuador también, y qué mejor que participar en estos congresos virtuales donde se da a conocer conocimientos, se da a conocer soluciones para esta era del COVID. Un papel importante que tienen los colegios de ingenieros es difundir las tecnologías, capacitar a sus miembros. Los invito a que integren, por ejemplo, el Observatorio Internacional de Energías Limpias y Minería, que es REMIO, por ejemplo, que está disponible para todo aquel que desee hacer uso del conocimiento y compartir experiencias de otros países. Y el Colegio de Ingenieros tiene esa labor de capacitar, de difundir nuevas tecnologías, de dar a conocer las nuevas tendencias que hay en la ingeniería en el mundo, y algo que es importante que el ingeniero va a entender. Los ingenieros estamos acostumbrados a números, estamos acostumbrados a análisis también matemático y financiero, y es mucho más fácil entender estos nuevas tendencias, estas nuevas tecnologías, y lo que es apoyar al medio ambiente, por supuesto, y por supuesto hacer de una minería más sostenible, ¿no? Muchísimas gracias, José, por tu gran presentación y tu respuesta. La verdad es que ha sido un tema muy, muy interesante. No nos queda nada más que agradecer tu participación en este congreso. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, los invito a visitar el stand de Sami Energy y seguir respondiendo a tus preguntas. Hasta luego. Hasta luego.